Hoy en Páginas Malditas, Morad, el reino maldito. En el siglo XII, en una región oscura y remota de Europa, se alzaba la ciudad de Morad, conocida en sus días de esplendor por sus majestuosas murallas y la imbatible fortaleza de su gobernante, rodeada de vastos campos de trigo y bosques oscuros. Tras muchos años de luchas y derramamiento de sangre, Alaric logró la paz para su reino. Morad se convirtió en el centro del comercio y de la cultura de las tierras altas, donde gobernó junto a su esposa Lora con justicia y equidad. El pueblo lo amaba y su ejército le era leal. Su fama se extendió por todo el reino como un conquistador imbatible. Sin embargo, bajo la sombra de sus victorias, una oscuridad comenzó a gestarse. Lord Alaric había llevado a su pueblo a la gloria, luchando contra los invasores y forjando alianzas con otras tierras. Su ambición desmedida también le llevó a hacer pactos oscuros, y fue en uno de esos tratos donde firmó, sin saberlo, su propio fin. Durante los años de paz, el rey Alaric y su esposa Lora construyeron una preciosa familia. Tras dar a luz a 6 encantadoras hijas, por fin Lora pudo darle a su esposo y a su reino un descendiente varón. Thoren, un niño fuerte y hermoso, orgullo de su padre y destinado a llevar al reino a la grandeza. Thoren se convirtió en un joven valiente y fuerte. A pesar de su corta edad era hábil con la espada, montaba a caballo como el mejor de los jinetes y era imbatible con el arco. Además era un joven inteligente, amable y cercano con sus súbditos. Había algo sobrenatural en aquel muchacho, no tenía defecto alguno. No temía nada y nadie logró vencerlo jamás. Entre las sombras del reino se contaban oscuros secretos. Se decía que durante el último embarazo de Lora, fueron a ver a una hechicera a Ferana, un pueblo al otro lado del mar, para que les concediera un hijo varón. La bruja preparó una pócima y se la entregó a la reina para que se la tomase durante la siguiente luna nueva. Pero cuando llegó el momento del parto, la sorpresa fue mayúscula al ver que había nacido otra niña. Alaric enfureció pues veía amenazado su legado, ya que las mujeres no podían gobernar el reino. Tomó algunos guerreros y fue a reclamar venganza. Arrasó la aldea de la hechicera asesinando a la mitad de los habitantes de Ferana, y la obligó a hacer un nuevo hechizo para que su próximo hijo fuera un varón. Le dijo que si volvía a fallar, regresaría a Ferana y no dejaría a nadie con vida. El derramamiento de la sangre inocente otorgó al príncipe guerrero un poder sobrenatural. Cuando Thoren alcanzó la mayoría de edad, un terrible mal se apoderó del muchacho. Alaric mandó llamar a los mejores curanderos de todo el reino, pero nadie sabía que estaba consumiendo la vida del joven. Una noche, una anciana se presentó ante el castillo pidiendo ver al rey. Decía tener el remedio para devolver la vitalidad al joven príncipe. Cuando se reveló ante el rey, este vio atónito cómo la anciana se convirtió en una joven y preciosa mujer ante sus ojos. Había algo en ella que le resultaba familiar, pero no sabía qué era. La joven descubrió su identidad, era la hechicera de Ferana. Alaric entró en pánico, pues su esposa Lora desconocía lo que había hecho años atrás en la aldea de la hechicera. La bruja le dijo que la única manera de salvar al joven guerrero era mediante un sacrificio de sangre, al igual que aquella vez en la que gracias a la sangre de los inocentes, Lora había tenido un hijo fuerte. Pero ya hacía tiempo que no quedaban más inocentes a los que sacrificar y ahora el príncipe debía morir, al menos que se realizara otro sacrificio de sangre. Lora no entendía de qué estaba hablando aquella bruja. Resultó que para poder tener un hijo varón fuerte, la madre debía beber sangre inocente durante el embarazo. Así que Alaric secuestró a todos los niños varones de Fenara para tenerlos encerrados en el castillo. Los curanderos los desangraban poco a poco y mezclaban la sangre inocente con el vino de la reina. Lora no podía creer lo que estaba escuchando. Su esposo, su compañero, había sido capaz de tal aberración con tal de no dar el poder del reino a su hija primogénita. Salió del gran salón enfurecida y con lágrimas en los ojos. Alaric enfocó toda su ira en la bruja y le gritó que de qué había servido tanta muerte y tanto sufrimiento si ahora su hijo moriría, su familia se destruiría y su reino se desvanecería. La bruja sonrió y le dijo: «La sangre con sangre se paga, un sacrificio más y todo habrá acabado». «¿A quién debo sacrificar?», preguntó Alaric. «Tú ya sabes la respuesta, mi rey». Y antes de que Alaric pudiera decir nada más, la hechicera se desvaneció. Radomir, el guerrero más fiel del rey y su amigo de la infancia, estuvo presente y al lado de Alaric en todo momento. «¿A quién se refería la bruja?», preguntó. El rey clavó sus ojos tristes y cansados en los de su amigo y le contestó: «Solo la sangre de mis hijas puede salvarlo». «Sangre por sangre, ¿recuerdas? Y yo no puedo hacerlo». Tras estas palabras,
El gran guerrero abandonó el salón, vencido, sabiendo que pronto perdería a su único hijo varón. Radomir sabía que su amigo no sería capaz de sacrificar a sus preciosas hijas y que tendría que ser él mismo quien salvase el futuro del reino. Existía un grupo religioso llamado la Orden del Cuervo, una peligrosa y fanática secta que coqueteaba con poderes oscuros y que era capaz de cualquier cosa por poder. Un par de noches después del encuentro con la bruja en el castillo, Radomir concretó una reunión clandestina con el gran sacerdote de la Orden del Cuervo, para pedirle ayuda. Le contó todo lo que la bruja había dicho, adornando su relato con pinceladas de antiguas creencias y rituales paganos, con el fin de convencerle para que le ayudaran. Le explicó que el joven guerrero era la reencarnación de un oscuro ser que se había forjado con la sangre de los inocentes y que con la sangre de las princesas recobraría su fuerza y vitalidad. Y así, Thorin llevaría al reino a su máximo esplendor. Les dijo que podía conseguir sacar a las princesas del castillo, pero debían prometerle que no sufrirían ningún daño, que con un poco de sangre de cada una conseguirían la cantidad suficiente para salvar al heredero. Una noche, mientras la luna llena iluminaba con su luz plateada las almenas de la ciudad, Thorin tramó un plan. Junto a algunos seguidores de la Orden del Cuervo fingió un ataque al castillo y en medio del caos, se llevó a las princesas con la excusa de ponerlas a salvo. Condujo a las jóvenes al bosque y las encerró en una pequeña choza. La Orden del Cuervo hizo un círculo de piedras alrededor de la pequeña casa y comenzaron a invocar fuerzas oscuras para obtener poder. Un humo negro empezó a salir del interior de la casa y los gritos de las hermanas rompieron el silencio de la noche. Al cabo de unos pocos minutos, se hizo el silencio de nuevo. Las princesas se habían desmayado. Con la luna como testigo, llevaron a cabo un ritual satánico, colocando a las chicas en el centro de un círculo de piedras. Una a una las cortaron para que sangraran lo justo para llenar el cáliz sagrado con el líquido vital de las 6 jóvenes. Radomir les dijo que las curaran y que las dejaran de nuevo en la choza, que él volvería en unas horas a por ellas. Entonces cabalgó hacia el castillo tan rápido como pudo. Al llegar fue directo a los aposentos de Thorin con el cáliz lleno de la sangre aún caliente de sus hermanas. Radomir lo mezcló con vino y se lo dio para que se lo bebiera. Cuando Radomir regresó a por las princesas, se encontró un paisaje aterrador. La cabaña escupía fuego por las ventanas. Un humo negro envolvía el claro del bosque donde se encontraba. No podía creerlo, la Orden del Cuervo le había traicionado. Se quemó las manos intentando abrir la puerta, pero fue imposible. Decidió volver al castillo a por ayuda. Le contó a Alaric que durante el ataque se había llevado a las princesas a la choza del bosque para protegerlas y que al volver la cabaña estaba envuelta en llamas. Lora, al escuchar a Radomir, tomó un caballo y cabalgó lo más rápido que pudo hacia la cabaña. Los 2 hombres la siguieron, pero el caballo de la reina era más veloz y fue la primera en llegar. El fuego casi se había extinguido. Al no poder abrir la puerta, Lora se coló por una de las ventanas. El grito desgarrador de la madre, que descubrió los cuerpos de sus hijas, se unió al lamento de su esposo, pero ya era demasiado tarde. Enterraron a las princesas en una sobria ceremonia real. Unos susurros rompieron la solemnidad del momento. Thorin estaba allí, de pie, observando confundido la escena. Alaric y Lora se quedaron atónitos al ver a su hijo caminar sin ayuda hacia ellos. Su rostro estaba pálido y sus ojos habían cambiado. Pero no importaba, nada importaba. Thorin había sanado. Tras aquel suceso, el príncipe comenzó a tener horribles pesadillas. Soñaba con hombres con capucha realizando rituales. Veía cómo le cortaban el cuello a las princesas y lo que más le perturbaba era que se veía él mismo bebiendo la sangre de sus hermanas. Tras la muerte de las princesas, Thorin cambió. Se convirtió en un poderoso y despiadado guerrero. Sus verdes ojos se oscurecieron otorgando dureza a su rostro y su carácter se agrió. Se irritaba con facilidad y todos sufrían sus salidas de tono. Incluso un día abofeteó a un mozo de cuadra por verter un poco de agua en sus botas al darle de beber a su caballo. Una serie de sucesos empezaron a preocupar a los campesinos. Cada 2 o 3 semanas una joven desaparecía de alguna de las aldeas cercanas a la fortaleza. Sus cuerpos sin vida aparecían varios días después arrojados en el bosque con las gargantas cercenadas. El rey ordenó doblar la guardia para proteger a su pueblo. Era lo que más amaba y nadie iba a importunar la paz que con tanta sangre le había costado conseguir. Una noche una patrulla vio como una figura se escabullía por las galerías que recorrían los bajos del castillo y desaparecía entre las sombras de los callejones del pueblo. Los guerreros lo siguieron y lo que descubrieron fue sencillamente perverso.
Siguieron a su objetivo durante un buen rato hasta que entró en una casa al comienzo del bosque. Parecía que estaba abandonada. Esperaron afuera hasta que el sujeto salió, y cuál fue su sorpresa al descubrir que aquella figura era la del joven Thorin. Cuando salió del pequeño escondite, se percataron que el príncipe ya no llevaba su capa, algo que les extrañó pues era muy cuidadoso con sus cosas. Cuando Thorin se marchó, los guerreros entraron en el pequeño refugio. Ni en sus peores pesadillas esperaban encontrar lo que estaban a punto de ver. Un olor repugnante invadió sus sentidos y cuando sus ojos se aclimataron a la oscuridad vieron el cuerpo de una mujer con la garganta desgarrada. Sus ojos carentes de vida parecían observarles. El príncipe se había dado un festín con el cuerpo de aquella pobre chica. Pero no había sido su única víctima. El lugar estaba impregnado de sangre y muerte. Al fondo había una mesa con varios objetos como colgantes, diademas, anillos, todo perfectamente colocado. Había creado un altar con los objetos de sus víctimas. Cuando los soldados llegaron al castillo y le contaron al rey lo que habían visto, este se enfrentó a su hijo. ¿Cómo has podido hacer una cosa así? ¿Ni siquiera lo niegas? Padre, llevo años haciéndolo, me gusta la caza, me gusta el sabor de la sangre, disfruto viendo cómo los ojos de mis víctimas se cristalizan y se apagan. Contestó Thorin con una sonrisa burlona en el rostro. Alaric desenvainó su espada, no puedo permitirlo, debo proteger a mi reino, dijo. Antes de que pudiera darse cuenta, tenía al poderoso Thorin encima de él. Una mueca extraña dibujaba su rostro, sus dientes parecían afilados y sus manos se habían convertido en garras. No, padre, mi reino. Y entonces, de un zarpazo, rajó el cuello de Alaric de un solo golpe. Lora, que estaba observando la terrible escena desde las sombras, no pudo reprimir un grito de auténtico dolor. Thorin lanzó a un lado el cuerpo sin vida de su padre y se acercó lentamente hacia ella. Madre, el que decía ser mi padre me convirtió en lo que soy al hacerte beber sangre de inocentes durante tu embarazo. ¿Recuerdas? Musitó Thorin mientras seguía acercándose, lenta pero inexorablemente, hacia ella. No me llames madre. Tú no eres mi hijo. Mi Thorin murió el día que enterramos a sus hermanas. Entonces Thorin volvió a convertirse en esa bestia de ojos malditos, dientes afilados y garras como pequeños estiletes. Yo, Lora, reina de Morath, esposa del gran conquistador Lord Alaric, te condeno a vagar en solitario por las sombras durante toda la eternidad. Y al acabar su maldición, Thorin se abalanzó hacia su madre, pero justo antes de emitir su último aliento, logró clavar la daga negra en el corazón de Thorin. Por la mañana, Radomir se encontró con una escena atroz. Al entrar en el gran salón, el rey y la reina yacían con las gargantas cercenadas, como si un animal se hubiera ensañado con sus cuerpos, y Thorin, el heredero, estaba entre ellos con la daga negra clavada en el corazón. Consumido por la rabia y el dolor, Radomir se encargó de enterrar lo que quedaba de la familia real. Mientras la primera noche tras la tragedia caía sobre Morath, el guerrero se dispuso a perseguir y acabar con los acólitos de la Orden del Cuervo, pues en su corazón creía que todo había comenzado la noche en que las princesas fueron asesinadas por la secta. Se enfundó con la armadura de su amigo y tomó su espada, forjada con acero oscuro. Radomir asesinó sin piedad a todos y cada uno de sus miembros, sembrando el caos y la muerte en cada rincón de la ciudad. La tierra se empapó de sangre hasta que el grito del último de los componentes de la orden, el gran sacerdote oscuro, resonó en el viento, mientras la maldición que la reina había invocado con su último aliento caía sobre Morath. Tras cumplir su venganza, Radomir regresó al castillo y se sentó, agotado, ensangrentado y afligido, en el trono de Lord Alaric. Permaneció allí, pensando en todo lo que había ocurrido en los últimos años, cuando una voz grave y profunda resonó desde el otro lado del salón. «Levántate de mi trono». Radomir levantó la vista y se quedó petrificado. Entre las sombras se erguía la figura ensangrentada y cubierta de barro y suciedad de Thorin que caminaba lentamente hacia él. Sus ojos brillaban con un fuego sobrenatural y sus dientes, afilados como dagas, destellaban en la penumbra. Cada paso que daba resonaba como un eco de muerte, y Radomir sintió un sudor frío en su frente. «No puede ser, estás muerto, yo mismo enterré tu cuerpo con mis propias manos», apuntó Radomir apenas capaz de articular las palabras. «Pues aquí estoy, y he venido para quedarme. He venido a reclamar lo que es mío», respondió Thorin, su voz profunda y resonante, como el retumbar de un trueno en la distancia. «Morath me pertenece, y todo el que habita en ella será parte de mi legado». Radomir se levantó, empuñando su espada,
pero su mano temblaba. «No permitiré que hagas daño a la gente de este reino». Thorin soltó una risa oscura que resonó en las paredes del castillo. «¿A qué le temes, Radomir? ¿A lo que soy ahora, o a lo que tú mismo has hecho al cerrar la puerta del horror que se desató aquella noche? Las almas de mis hermanas claman venganza, y sus gritos son mi poder». De repente, las sombras del salón comenzaron a cobrar vida, arrastrándose por el suelo como serpientes. Unos seres fantasmales se presentaron ante el guerrero. Los ecos de los lamentos de las princesas llenaron el aire, y Radomir sintió que su corazón se encogía. La culpa lo invadió al recordar la traición de la Orden del Cuervo, y la sangre de las inocentes que había sido derramada en un ritual macabro. «No, cállate», gritó, pero la oscuridad se volvió más intensa. Thorin extendió su mano, y las sombras se alzaron. Los rostros de las princesas descompuestos y vacíos miraban a Radomir con acusación. Los gritos se transformaron en un coro de dolor que resonaba en su mente. «Ellas fueron sacrificadas en nombre de la ambición, y ahora son parte de mí», dijo Thorin, acercándose cada vez más. El cuerpo del príncipe se había transformado poco a poco. Ya no era un hombre. Era otra cosa. Un ser maligno. «La sangre clama por sangre, y no descansaré hasta que todos los que participaron en su muerte paguen por lo que hicieron», sentenció Thorin. Radomir, sintiéndose atrapado entre la culpa y el terror, dio un paso atrás. Aquel ser sonrió, saboreando su miedo. Con un movimiento de su mano, las sombras atacaron, envolviendo a Radomir en un abrazo helado. Se sintió arrastrado hacia la oscuridad, incapaz de luchar contra la fuerza que lo consumía. «Morat será una ciudad de sombras», susurró Thorin mientras Radomir se retorcía en un mar de agonía. «Y tú serás su primer alma en servir a su nuevo rey». Con un último grito de desesperación, Radomir fue tragado por las sombras, su esencia devorada por la oscuridad que Thorin había desatado. Las tinieblas cayeron sobre Morat transformándola en una ciudad temerosa y sombría, un infierno terrenal, marcado por la traición, la locura y la eterna búsqueda de poder. Pronto toda vida se extinguió. Las almas de las princesas, atrapadas en el limbo, se unieron a su hermano, y Morat nunca volvió a conocer la paz, condenada a ser un eco de horror en la memoria de aquellos que se atrevieran a recordar. Aún hoy se escuchan ecos lejanos de risas y llantos, y la figura de Thorin, el príncipe caído, se alza vigilante y amenazadora en el horizonte, un recordatorio de que en Morat, la oscuridad siempre encontrará una manera de regresar. Si te gustan las historias de terror y misterio, suscríbete a Páginas Malditas y no olvides dar al like. Te leo en los comentarios.